IP Garden, ingenieros paisajistas, patrocinan este programa. Hoy en La Hoja Verde, José Luis Romeu nos hablará de la importancia que tienen las plantas en estas fechas tan especiales. Y como se acerca la Navidad, te proponemos hablar de la flor de Pascua o poinsettia. Daremos algunos consejos sobre cómo mejorar el cuidado de nuestras plantas. En Jardines por el Mundo nos desplazamos al real sitio de la granja. Por último, responderemos a las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico. Nos encontramos próximos a celebrar las fiestas navideñas, unas fiestas entrañables y alegres, para pasarlas en familia y con los amigos, y en las que el recuerdo de los que no están entre nosotros afloran con frecuencia. Las plantas se convierten en una parte importante de la decoración navideña de nuestras casas. Adornamos el árbol con motivos navideños y compramos una planta que sin saberlo la asociamos con la Navidad. Son las poinsettias, conocidas como flores de Pascua. Durante meses los viveros preparan la producción de esta planta para que estén en el punto óptimo de floración para que vosotros las disfrutéis. Es una planta que es complicada de cultivar, en el que el control de la temperatura y, lo que es más importante, el control de la iluminación lleva aparejado numerosos gastos. El bajo precio final que alcanza los puntos de venta la convierte en un producto asequible para el público en general. Y como decía Tagore, convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no podrá producir ni flores ni frutos. Felices fiestas. Hola amigos, hoy vamos a hablar de la estrella de Navidad, flor de Pascua o poinsettia. El nombre en realidad de esta planta tan maravillosa es Euphorbia pulcherrima, que significa la planta, la flor más bonita. Estas plantas son originarias de Centroamérica, de México en realidad. Tiene una curiosidad y que fue descubierta en 1823 por el famoso Joel Poinsett, que fue embajador de México, dependiendo de Estados Unidos, embajador en México, y la descubrió en el centro de México y llamó mucho a las laderas totalmente rojizas que habían, y no había visto nunca en esa época unas flores tan maravillosas como son las poinsettias. Cogiendo unos tallos los trasladó a Virginia y allí en su invernadero las transformó y pudo enraizar algunos esquejes. De ahí llegó a producir cantidades importantes y a primeros del siglo XX se pusieron de moda en Estados Unidos. De hecho, el día 12 de diciembre es el Día Nacional de la Euphorbia pulcherrima, o sea, o poinsettia, a favor de este señor descubridor y cultivador de esta famosa planta de Navidad. Aquí en España llegó mucho más tarde, a partir de los años 1950, y vamos a decir que hay unas variedades importantes. La original siempre es una variedad, la roja. La poinsettia, flor de Pascua o Euphorbia pulcherrima roja, es la original. La altura que puede alcanzar en su lugar de origen son 5 metros de altura. Siempre se cultiva en suelos cercanos a la costa, con temperaturas bastante normales, cálidas, que no bajen de temperaturas de 2 grados sobre cero, y al mismo tiempo son unas plantas que en su origen pueden florecer 9 meses al año. Aquí en Alicante es muy fácil conseguir estas poinsettias en distintos tonos de colores. Podemos pasar del rojo original al blanco y rosa, al blanco y salmón, al amarillo, al color rosa, en forma de arbusto, en forma de arbolitos, y si nos fijamos bien, esto no son las flores de las poinsettias. Ahora te acercas un poquitín y nos daremos cuenta que la flor en realidad son estas pequeñas amarillas que hay en el centro, 4 o 5 pequeños granitos. Esto es la auténtica flor de la poinsettia. Los demás son brácteas que se producen de este color con el fin de atraer en su lugar de origen a los murciélagos, y de esta forma quedan polinizadas y cada semilla o cada
pequeña bolita de estas tiene 3 semillitas que pueden reproducirse por semilla fácilmente. Esta es la forma de reproducción, la primera que había de la poinsettia o flor de Navidad. Hoy en día las producimos fácilmente por esqueje. También tenemos estas variedades, como veis, con colores muy llamativos, que pueden reproducirse fácilmente, como decía anteriormente, por esquejes en la época de mayo y junio sin ningún problema, y al mismo tiempo lo que sí que tienen son unos cuidados bastante raros o especiales. Es una planta que se cultiva millones en España y en toda Europa, millones para estos meses de últimos de noviembre y diciembre, incluso para los primeros meses de enero por Reyes Magos o por Papá Noel también. Estas poinsettias se pueden cultivar y mantener en casa perfectamente siguiendo 3 condiciones básicas. En primer lugar, una temperatura que no baje nunca de unos 12-15 grados de mínima. Si esa temperatura bajara, nos caerían fácilmente estas hojas verdes que tienen tan maravillosas. Si el exceso de agua nos puede producir también daños a esta planta, nos caerían las brácteas famosas que tienen en color rosa blanco o rojas que tenemos. En cuanto a los abonos, si nos fijamos bien, la tierra tiene que estar bastante seca y hay que incorporarle algunos fertilizantes para plantas de floración. Estos fertilizantes los podemos utilizar mezclándolos fácilmente con unos recipientes con agua a temperatura ambiente. Nos fijamos de esa forma, colocamos el agua siempre a temperatura ambiente, porque en casi toda Europa la calefacción está puesta a 20 grados y el agua del grifo sale pero que muy fría. Al mismo tiempo, una vez utilizado esta agua y mezclada con el fertilizante adecuado, las poinsettias para regarlas tenemos que corregir este sistema. Ahora, fíjate bien, de esta forma se tienen que mantener durante 10 minutos a temperatura del agua, que suele oscilar entre 19 y 21 grados. Absorberá toda el agua necesaria y cuando hayan pasado esos momentos ya se extrae perfectamente de este recipiente de agua y la colocamos para que se escurra el agua sobrante, pero siempre que pase unos minutos con el fin de que absorba toda el agua necesaria. Si por el contrario regamos con agua fría según sale del grifo, todas las hojas quedarán totalmente desguarnecidas y podrá morir la planta. En segundo lugar, cuando esta poinsettia o flor de Navidad la podemos tener en floración hasta últimos de marzo-abril, aquí en nuestra zona. Para poder trasplantarlas hay que conseguir en primer un buen sustrato que nos haga que las raíces tengan fácil enraizamiento al trasplantar de maceta, tengan hormonas enraizantes, residuos de algas y un sustrato totalmente esterilizado. Seguidamente cogeremos y cuando hayan pasado estos tiempos de floración las cortaremos a 5 yemas, que ahora no lo vamos a hacer por no sacrificar esta planta, dejando solamente 5 yemas máximo de altura. Todas estas ramas se cortarán, se eliminarán y la parte inferior se podrá colocar en una maceta totalmente el doble de grande y al mismo tiempo la incorporaremos al exterior o dentro de casa donde la luz del sol les dé casi directamente, porque si no, no llegarían a florecer. Estas plantas se adelantan a la floración por un sistema que llamamos los profesionales fotoperiodismo. ¿Qué quiere decir? Que mientras el día no tenga 9 horas, nunca florecerán estas poinsettias. Entonces, de esta forma, si acortamos los días de luz solar, se adelantará la floración. Esa es la única forma de tener la poinsettia mucho antes de Navidad, porque no olvidemos que en toda Europa se vende durante todo el año. Y aquí, en toda la zona mediterránea, llegan a florecer a últimos de octubre, o noviembre, diciembre y enero, pero las primeras siempre están a últimos de octubre sacando las flores rojas. Siguiendo el sistema de las poinsettias, nos daremos cuenta de que hay otras poinsettias que son de arbolito. Estas son más difíciles de hacer, pero para una decoración de interiores las podemos colocar en un cuenco con varias de ellas alrededor de la planta principal.
El inconveniente que puede tener la planta en arbolito es el precio. Es una planta que cuesta de hacer casi 5 veces más que la poinsettia normal. Por eso se tiene que sufrir varios despuntes y varias veces eliminar los esquejes laterales que puedan salir sobre ella. El tronco es bastante más grande, pero sirve para decoraciones específicas en grandes salones, en hoteles o grandes comedores que podamos tener en casa. Hay que tener en cuenta que las poinsettias, al ser una euforbia, como dice la palabra en latín de ella, nos damos cuenta, fíjate Alex, como al quitar una hoja sale leche. Entonces por eso es una euforbia. En la herida ves de esa forma que sale. Esto es por el motivo por que utilizamos el agua templada. Porque si utilizamos el agua fría, vuelvo a repetir, porque es la mayoría de fallos que tenemos para que nos falten y se mueran estas plantas en casa, es que si regamos con agua fría cuando están acostumbrados a 20 grados, 22 grados en casa, el látex se solidifica tan rápidamente que no circula la savia por dentro de la euforbia y rápidamente se llegan a defoliar totalmente. El Real Sitio de la Granja está situado en la vertiente norte de la Sierra del Guadarrama, a unos 90 kilómetros de Madrid. Su nombre proviene de una antigua granja que los monjes jerónimos del monasterio segoviano del Parral tenían allí. Fue mandado construir por Felipe V para que le sirviera como lugar de descanso y de recreo. Se retiró a este lugar en 1724 y durante los 20 años siguientes engrandeció los jardines y el palacio, que fue usado como residencia de verano por todos sus sucesores hasta Alfonso XIII. Los jardines son uno de los mejores ejemplos que hoy se conservan de los jardines del siglo XVIII, realizado por el arquitecto francés René Caglier. Está formado con parterres y bosquetes delimitados, con paredes de vegetación formadas con carpe y alineaciones de árboles, en especial tilos y castaños de Indias. En el siglo XIX se introdujeron nuevas especies, sobre todo coníferas como las monumentales secuoyas, plantadas ante la Real Colegiata en los jardines del Medio Punto. Al ubicarse al pie de la Sierra de Guadarrama, con sus nevadas cumbres durante gran parte del año, proporciona agua abundante que se almacena en un gran depósito que se llama el Mar y que se ubica por encima de la zona jardinada. La diferencia de nivel existente se aprovecha para alimentar a las 26 fuentes monumentales que caracterizan a estos jardines. Las fuentes no corren en invierno, comenzando a funcionar en la festividad del Jueves Santo, dependiendo de las disponibilidades de agua. Solamente en fechas señaladas corren todas las fuentes, como el 25 de julio, festividad de Santiago, y el 25 de agosto, festividad de San Luis, patrón de la granja, siendo el acceso gratuito. Seguimos con problemas que podemos encontrarnos en las plantas de interior en casa. Estas maravillosas bromelias, llamadas Agmeas fasciata o bilbergias, os fijáis que tiene una maravillosa flor. Esta flor viene a durar sobre 6 meses. No es que está suelta ni colocada, está bien cogida a la planta madre. Estas plantas son epífitas, nacen en el tronco de los árboles, pero llegan a tener un problema después de 7 meses de haber terminado la floración. Y el problema se puede presentar como esta. Os fijáis, hace un año terminaron de florecer, que es la planta madre que terminó de florecer, y nos quedan 1, 2, 3, 4 hijos nuevos. Estos a casi nadie le fructifica la floración ni llega a sacarle brácteas tan maravillosas, pero tenemos un secreto los profesionales, que para evitar que los amantes de las plantas tengan que buscar hormonas, ácido gibelírico y otras cosas raras, os lo voy a enseñar fácilmente. Mirad qué fácil es. Tenemos una manzana, a ser posible lo más madura posible, o sea, si es posible, con una pequeña navajita, y cortamos de las manzanas. Hay que tener en cuenta que las manzanas maduras tienen hormonas, tienen el famoso ácido colocamos un pequeño pedazo de manzana en cada de los nuevos esquejes.
El olor es maravilloso porque está madura. Y esto, seguidamente, vamos a hacer esto. Les colocamos un poco de agua en el cogollo del cáliz de la planta nueva. La del centro no va a volver a florecer nunca, por eso no le hemos puesto un pedazo de manzana. Y al colocar esta agua en el corazón de estas bromelias, dentro de 3 meses nos empezarán a salir unas espatas vigorosas como la parte inferior de esta flor, y al 4.º mes llegará a florecer. Y de esa forma estos 4 esquejes tendrán prácticamente una flor cada esqueje. Y una vez terminada la floración de estos 4 esquejes, sí que habrá llegado el momento de dividir la planta, con lo cual utilizaremos dentro de 1 año y medio una tierra especial y podemos producir 5 o 6 plantas más, y siguiendo el mismo sistema. Pero miradlo bien, tiene que ser una manzana totalmente madura, que huela estupendamente, con unos pequeños cortes, y este producto hará florecer a las plantas. Muchos dirán, ¿por qué florecen las plantas? Precisamente porque al ser plantas que nacen en los troncos de los árboles, todos los pájaros de la selva van a beber agua en el corazón de estas plantas. En el pico llevan restos de mango, de papaya, de infinidad de frutos tropicales, y es lo que hace florecer a las famosas bromelias en todos los árboles de la selva, con flores abundantes y maravillosos. Muy bien, estamos de nuevo en Facebook y parece que hay algunas preguntas. A ver, en primer lugar tenemos a Carlos. Carlos de Alicante me pregunta que tiene un pequeño árbol de café y me dice que si se puede cultivar aquí en Alicante, ya que es originario, según él, de América. Bueno, Carlos, ten en cuenta que el árbol de café, en primer lugar tengo que decirte que no es originario de América, ni mucho menos, es originario de Arabia, al mismo tiempo de Etiopía concretamente. Por eso se llama Coffea arábiga. Pasa que después del descubrimiento de América fue trasladado allí. Sí, lo puedes utilizar perfectamente en Alicante, pero siempre en una orientación este, a sol saliente, porque es un ambiente húmedo. En invierno es húmedo y en verano es húmedo. El oeste es seco en invierno y frío, y seco y caliente en verano, se quemaría totalmente. La puedes utilizar con un 50% de sustrato de turba y un 50% de tierra común de nuestro jardín. Verás que se te hará un árbol maravilloso. No te llegará a fructificar, pero podrás disfrutar de hasta 2 o 3 metros de altura. En segundo lugar, tenemos a Andrea, que nos llama de San Vicente. Dice, tengo un bar y muchos clientes vienen a pedirme los pozos de café para las plantas. Yo tengo un campo de cítricos. ¿Lo puedo utilizar? Bueno, Andrea, claro que sí que lo puedo utilizar, pero ten en cuenta que el café es acidificante. En los cítricos, concretamente, puedes utilizarlo en los naranjos y mandarinos, nunca en los limoneros, porque los limoneros quieren carbonato cálcico elevado para poder hacer acidez en su fruto. El máximo que puedes utilizar por año es unos 250 gramos por árbol de cítrico, y simplemente colocarlo a 50 centímetros de él, semienterrado. De esa forma acidificará el suelo y tendrás un éxito fabuloso. Espero que estos 2 consejos os hayan servido para algo y muchas gracias. Queridos amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy y os animamos a que mandéis vuestras preguntas a través de nuestra página web ipgarden.es o a través de nuestro perfil en Facebook ipgarden. Recordáis que si os hacéis amigos de Facebook podréis retirar en nuestro vivero de Tánger vuestro regalo directo. Hasta el próximo programa. IP Garden Ingenieros Paisajistas ha patrocinado este programa.